La sociedad civil tiene un fin, que es el bien común de la sociedad. ¿Por qué existe el Estado con su autoridad establecida, presidente o quien sea? En aquella época el rey es el encargado con autoridad, representando la autoridad que viene de Dios, en orden al bien común temporal. El bien de los habitantes de un país, de una sociedad, el bien común, que no es solamente el bien material. Hoy día se reduce, pareciera que se reduciría el bien de una sociedad en algo económico. El bien de las personas, el bien de una sociedad es mucho más que el bien económico, ¿no? Dentro de eso entra la paz, el orden, la justicia. La autoridad tiene que defender la justicia, promover la justicia, respetar la libertad, promover la cultura, defender la familia. Son bienes espirituales, pero en el orden temporal. Que una sociedad sea lo más cercana a lo que Dios quiere, lo más justa, para que haya paz entre los ciudadanos, entre las familias, entre las instituciones. Eso es algo a nivel humano. Una sociedad de orden natural. La Iglesia es una sociedad de orden sobrenatural que tiene un fin distinto. Si bien también puede ayudar en el orden temporal, pero el fin de la Iglesia es el bien común espiritual y la vida eterna, el cielo. La sociedad perfecta que es la Iglesia busca con los medios adecuados el bien eterno, la salvación eterna de las almas, con todos los medios de que dispone, la predicación, los sacramentos, etc. No es un fin temporal. Cuando la Iglesia se dedica solamente a la promoción social, cuando un sacerdote se dedica solamente a lo social, pues está errando. Tiene que ser político, no sacerdote, ¿no? Aunque pueda la Iglesia, y a veces debe hacerlo, promover también eso sin descuidar su fin principal, que es espiritual. Llevar los hombres, las mujeres, la sociedad al orden sobrenatural y a la vida eterna del cielo. Son dos cosas distintas, hay distinción. Esta frase de Jesús establece la distinción, no la oposición. Cuando hay oposición entre la Iglesia y el Estado, ahí hay conflictos. Debe haber armonía, porque las dos instituciones están al servicio de un mismo objeto, de la persona humana, del ser humano, que tiene una doble dimensión, una dimensión humana, tiene que vivir en este mundo lo mejor que pueda y tiene que alcanzar la vida eterna. El ser humano tiene una doble dimensión, pues la Iglesia especialmente apunta al cielo, la sociedad civil apunta al bien común temporal. Pero el sujeto es el mismo. Nosotros tenemos que vivir bien en este mundo, cumpliendo la voluntad de Dios y alcanzar la vida eterna. Qué difícil se hace cuando la sociedad está corrompida, como la actual, ¿no? Las leyes son inicuas, anticristianas, antinaturales. Se hace difícil también alcanzar el otro orden, ¿no? Sobrenatural y la salvación eterna, porque nos abruman, nos agobian, nos pesan las preocupaciones terrenas, porque estamos nadando contra la corriente. Se hace más difícil vivir bien la fe cuando hay un caos social. Y por otro lado se hace más fácil alcanzar la santidad, ¿no? Como decía José Luis Sánchez del Río, es un tiempo propicio para ganarse el cielo, pero a costa del martirio, de la persecución. En México hay experiencia de eso, ¿no? En el conflicto entre Iglesia y Estado, llevado al máximo en la persecución cristera, ¿no? Donde los católicos tenían que dar la vida. Si querían ser fieles, tuvieron que estar dispuestos a dar la vida. Situaciones similares vivimos en México actualmente y en muchas partes del mundo, porque no hay precisamente una sociedad justa que respete los derechos humanos. Debe haber armonía entonces entre esas dos cosas, porque están al servicio de la persona humana,
del varón, de la mujer, en esa doble dimensión, la vida natural de la tierra y la vida sobrenatural del cielo. El Estado, o la autoridad civil, debe reconocer en primer lugar y respetar los derechos de las personas. Si no es un Estado totalitario, esos estados, hemos tenido experiencia de eso a lo largo de los siglos, en particular en el siglo pasado, donde el Estado parece Dios, ¿no? Y hace lo que quiere, ¿no? El Estado debe reconocer y respetar los derechos humanos. Palabra ensuciada. No entendemos bien qué significan los derechos humanos. Los derechos humanos, los verdaderos derechos humanos. Con la frase derechos humanos todo es válido, ¿no? Pues no es así. Los verdaderos derechos humanos deben ser reconocidos, respetados y promovidos. El error y el pecado no tienen derecho. Más de uno se puede escandalizar con eso, pero es así. El error y el pecado no tienen derecho. Ejemplos. Un asesino no tiene derecho a seguir asesinando, ¿verdad? Ahí debe intervenir la autoridad. Tú dejas de hacer esto, haces lo que tienes que hacer, o te vas a la cárcel, ¿no? Un asesino no tiene derecho a seguir asesinando. Un estafador no tiene derecho a seguir estafando. Y así, los pecados no tienen derecho. Una persona que quiere vivir desordenadamente, dañando al prójimo, pues hasta ahí llegaron sus derechos. El error tampoco tiene derecho. Si yo afirmo que 2 más 2 es 5, estoy en un error, ¿no? Aunque me lo crea. Yo tengo derecho a pensar a lo mejor eso, pero no tengo derecho a imponer eso, porque eso va contra la inteligencia, contra el sentido común, contra el derecho natural, digamos. Y no puedo imponer eso. Cuando decía un estafador no tiene derecho a seguir estafando, a veces se estafa con la palabra, ¿no? La mentira no tiene derecho. Hay libertad de expresión, uno puede expresarse como quiera, ¿no? En los medios de comunicación, pero si eso violenta o va en contra del bien común, ahí la autoridad debería poner un límite. No tienes derecho a seguir enseñando esto, no tienes derecho a seguir promoviendo esto, ya sea porque tienes intenciones torcidas o porque estás en un error. Estás equivocado, hijo, a ver, no puedes seguir publicando esto. Y no es violentar, al contrario, es defender el bien común de la sociedad. Entonces, repito algo que parece de sentido común, pero estamos perdiendo el sentido común. El error y el pecado no tienen derecho. Hay un orden establecido en las cosas, que es el orden natural, que viene de la creación. Dios es el creador y es el que ha impuesto en la naturaleza leyes que hay que respetar, hay que reconocer y respetar. Hoy se ataca la iglesia, se ataca la fe, pero se va más al fondo, se ataca el orden natural. Y entonces tenemos que defender el orden natural también. Hay un orden establecido por Dios, hay una naturaleza que respetar. Repito, se quiere violentar la naturaleza y eso tiene sus consecuencias terribles, eso es caos. Eso ocurre en nuestras actividades, en nuestras cosas. Y si yo tengo un vehículo, tengo que respetar las leyes que el fabricante puso en ese vehículo. Si yo voy contra esas leyes, pues se me rompe. Yo quiero usarlo como barco, es un carro muy hermoso, pero lo voy a usar como barco. No es un barco, ¿no? Así, el ser humano es una cosa y la naturaleza tiene sus leyes inscritas ahí adentro. Y eso hay que reconocerlo y respetarlo. Eso no es ir en contra de la libertad. Hoy se usa la palabra libertad para hacer cualquier cosa. No, la verdadera libertad es respetar el orden natural de las cosas. Libremente puedo disfrutar, volviendo al ejemplo del carro, de un carro, disfrutar eso, si yo respeto. Si no, va contra la misma libertad y contra la persona que lo usa o abusa del objeto, de la cosa.
Entonces, hay una naturaleza que respetar. Pregunto entonces, yendo a algo más actual, ¿tengo derecho a cambiarme de sexo? No. 2 más 2, 4. No tengo derecho a cambiarme de sexo. Nací así. Siento a lo mejor una atracción desordenada. Bueno, hay que buscar las causas, hay que tratar de sanar eso. Pero estás enfermo, querido, algo te pasó, tienes algún trauma, algo, hay que solucionar allí. Y la función de las autoridades es respetar eso y encauzar eso hacia donde corresponda, no decir, bueno, sí tienen derecho. No hay derecho a cambiarse de sexo. ¿Hay derecho a quitarle la vida a un niño en el vientre de su madre? No. Y parece que eso no nos damos cuenta de eso. Si tengo derecho a quitarle la vida a un niño en el vientre de la mamá, ¿no? La misma mamá que se cree con derecho, o otras personas, el médico o el Estado que aprueba y hasta empuja a que se